Código Sustantivo de Trabajo que soporta como ley en cuanto a las condiciones que se deben cumplir con un contrato individual de trabajo. El capítulo 1 nos indica en cuanto al artículo 22, nos define que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a presentar un servicio personal a otra persona natural o de estado jurídico, bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda y mediante la remuneración. De igual manera, el artículo 23 nos indica o nos señala tres elementos esenciales para que este documento legal cumpla con las características de un contrato laboral individual. Para ello, entonces, la primera condición o el primer elemento esencial es que la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Entonces, en cuanto a esto, debe cumplir con una actividad por el cual se le genere una remuneración, que sería otro elemento esencial, un salario como retribución del servicio, y otra de las condiciones o elementos es que sea de continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleado, es decir, que cumpla órdenes específicas con base en el contrato individual de trabajo, es decir, que estas subordinaciones se encuentren descritas en cada elemento o cláusula con el que cuente el contrato. De igual manera, entonces, en cuanto al artículo 23, nos indica que la actividad personal del trabajo, entonces, como les mencionaba, es que debe prestar un tipo de actividad, un servicio por el cual sea remunerado de manera adecuada y que cumpla con las respectivas subordinaciones. El artículo 24, en cuanto a la presunción, este artículo pues tuvo una modificación por el artículo segundo de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto nos indica que se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. La Corte Institucional también nos menciona que el artículo segundo de la Ley 50 de 1990 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia del 5 de noviembre de 1998. De igual manera, este artículo también nos menciona quien habitualmente presente un servicio personal remunerado en ejercicio de una profesión liberal o en el desarrollo de un contrato civil o comercial, presenta alegar el carácter labor de su relación. Deberá probar la subordinación jurídica, fue la previsión en la literal del artículo primero de la ley y no de la propia para el cumplimiento de la labor o actividad contratada. Es decir, que no se debe violar en cuanto a las cláusulas que mencione el contrato, ya que esto hace que entonces ya no se cumpla y no sea de manera legal y se están incumpliendo las cláusulas. En cuanto al artículo 24, este presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. De igual manera, el artículo 25, concurrencia de contratos, aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o con concurrencias de otro u otros, no pierde su naturaleza y les son aplicables por todas las normas de este código. Es decir, que si el contrato que se genera de manera inicial en base al contrato individual de trabajo se ve violado, entonces sobre ese contrato caberá toda la ley pertinente en cuanto al Código Sustantivo de Trabajo, que es el cual se encuentra delimitado para defender tanto los deberes y obligaciones del trabajador como del empleador, ya que como el contrato consiste en que hay unas condiciones que la empresa le indica al empleado, al trabajador, si alguna de las dos partes incumplen ese contrato, entonces
el código no solo defiende una de las partes, sino defiende las dos. Entonces, por cualquiera de las dos partes que incumplan este contrato, entonces se le aplicará la ley correspondiente. El artículo 26, consistencias de los contratos. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicio en favor de uno solo. Es decir, que un empleado puede contar con dos contratos individuales de trabajo, pero solo con uno, entonces estará presentado legalmente. En cuanto al artículo 27, la remuneración del trabajo, que menciona que todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Cuando se habla de remuneración es que debe cumplir con todos los soportes de ley, como los aportes para fiscales, salud, trabajo, ARL, en cuanto a pensión y cesantías. Y el último artículo de este capítulo primero nos indica que las utilidades y pérdidas, el trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. Es decir, el empleado, si en el momento de tener su contrato también se le soportan aquellas bonificaciones o cualquier tipo de garantías adicionales, aparte de su salario legal mínimo legal vigente, entonces el empleado podrá asumir este dinero. Pero en dado caso la empresa tenga algún tipo de pérdida o en el momento pues no cumpla con el presupuesto adecuado, entonces el trabajador no podrá asumir esta pérdida de la empresa. En el momento, entonces, con este video se les genera la siguiente aclaración con el fin de que no tenga ningún tipo de duda o inconveniente con base al contrato individual del trabajo, esto relacionado al Código Sustantivo de Trabajo para el país de Colombia. Gracias por su atención, que tengan un feliz día. Muy amable. ¿Dónde se trabaja? Sí. Indefinido. ¿Indefinido? ¿Sabe más tipos de contrato que haya? Sí, a término, o sea, por fecha, ¿no? A veces 3 meses, 6 meses. Ah, término fijo se llama. Sí. Entonces, el tipo de contrato, hay varios tipos de contrato. Hay término fijo, que es el que usted dice, que es una fecha indefinida, es una fecha de inicio y una fecha de terminación. El indefinido es que se tiene una fecha de inicio, pero no tiene fecha de terminación. Puede rebotarse por varios meses. Hay otro que es por contrato de obra o labor, ya es cuando usted la contratan por un servicio indefinido. Ejemplo, usted necesita que le terminen esa pared. Hasta cuando usted termine esa pared, no se le termina el contrato. ¿Sí me hago entender? Sí. Además de eso, el contrato tiene que tener estipulado el salario que se va a ganar, tiene que tener sus funciones y el tiempo que va a tener en la empresa. ¿Lo ha puesto a firmar ese contrato? No. Nunca ha tenido, ¿no? ¿Qué más le cuento del contrato? En el contrato también tiene que estar estipulado el valor de pronto si tiene horas extras. ¿Ha hecho horas extras? ¿Se las han pagado distinto al salario? No. ¿Van en Incluidas salario? en salario. Entonces no son horas extras. Digamos que se las cuentan como las horas extras, pero no. Digamos que usted. O Exacto. sea, yo las he hecho, pero no las pago. Ah, no. Entonces no le han pagado. No tiene horas extras. Digamos que. Dan una bonificación por el sueldo. Le dan el sueldo a uno y al mes le dan una bonificación por las horas que ha trabajado y lo que hemos sacado. También en algún momento usted ha hecho uso de la salud que le han pagado allá, de la ARL también.
¿qué más le puedo contar de acerca del contrato? En todas las empresas que ha trabajado, ¿ha sido contrato indefinido o término fijo? Indefinido. Casi no hay, ahí usted le da como ese contrato indefinido, no la pone como a pensar, no, me voy a quedar sin trabajo, porque no está indefinido. Yo soy buena trabajadora y tengo seguro mi trabajo. Sí, así Digamos que en ese contrato va un salario. ¿Sabe qué es un salario? sé que me pagan en el salario. Claro. Bueno, muchas gracias, señora Diana. Cuando necesite alguna inquietud, voy a estar ahí para usted. Buen día para todos. Hoy le hablaremos sobre las medidas de mejoramiento para las partes contratantes, empleados como empleadores. El contrato debería ser un tipo de contrato igual para todos. Este tipo de contrato sería indefinido, mientras el puesto del trabajo fuera necesario y el trabajador lo desempeñe con acuerdo a las condiciones pactadas de horario y rendimiento. También hablaremos sobre la jornada laboral. Una jornada laboral reducida a máximo de 6 horas, ya que dejaría tiempo para conciliar la vida familiar de los trabajadores y pues serían 18 horas para vivir. La jubilación debería ser prolongada, la edad de jubilación de manera obligatoria, o forzar a un mínimo de años cotizados y poder tener una pensión sin ningún problema. También las prestaciones por desempleo. Debería plantearse el tema de indemnización por un despido en lugar de que se tratase de un desembolso puntual para la empresa. Tipo único de despido y con las condiciones muy claramente expuestas en el contrato. También debería haber un tipo. En este caso también hablaremos sobre la prima extralegal. En toda empresa se debería de pagar la prima extralegal, ya que no en todas lo realizan. La prima extralegal consiste en la prestación social de la que pueden gozar solo algunos trabajadores de una empresa, y esta constituye en un gran beneficio económico que se carga a la remuneración del trabajador, sin que en sí misma implique un factor salarial. También proseguimos a la liquidación sobre el valor del sueldo. Hay muchas empresas que dan liquidación sobre el sueldo mínimo y otras empresas que lo manejan por bonificaciones. En este caso sería muy bueno que la liquidaran al empleado sobre el valor del sueldo. Espero que les haya gustado pues la explicación que se les dio, ya que pues deben de tener en cuenta pues que hay muchas cosas, muchas falencias que aún siguen surgiendo en el momento de la contratación. Entonces yo creo que hay que empaparse más sobre esto en el momento que se ha contratado por alguna empresa. Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero les haya quedado muy claro lo que se les dijo y pues tener en cuenta cada concepto, cada explicación que se les dio. Muchísimas gracias.